Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar de relaciones y cardinalidad. Las relaciones. Una relación es una asociación entre diferentes entidades. Es un vínculo que le permite definir una dependencia, es decir, exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de forma indispensable. Ejemplo, la entidad estudiante y la entidad del libro en una universidad se puede ver que estas existen una relación, la cual la podemos llamar como prestar, dado que el estudiante presta libros y analógicamente estos libros son prestados por los estudiantes. Las relaciones pueden ser reflexivas. Esta se da cuando una entidad se relaciona consigo mismo. Ejemplo, la entidad persona puede ser reflexiva a través de la relación trabajar, dado que una persona puede trabajar para otra persona. Binaria. Existe una relación únicamente entre dos entidades. Ejemplo, si se tiene las entidades persona y auto, las cuales pueden relacionarse a través de poseer. Una persona posee un auto. Enearia. En este caso, en que la misma relación intervienen dos o más entidades, como por ejemplo, entidades mecánico, auto y taller, las cuales pueden relacionarse a través de asignar. Al mecánico se le asigna un auto y al mecánico se le asigna un taller. Cardinalidad o mapeo. Indica la cantidad de elementos o instancias de una entidad A que se puede relacionar con una instancia de una entidad B y viceversa. Existen algunos tipos de relaciones entre las entidades. Las principales son relación 1 a 1. La relación 1 a 1 se refiere a un único registro de la entidad que puede estar relacionado con un único registro de la entidad 2 relacionada. Ejemplo, la entidad profesor y la entidad escritorio. Con la relación asignar, se tiene que a un profesor se le asigna solo un escritorio y ese escritorio solo se le asigna a un profesor. La relación 1 a muchos, que es la más común, define que un registro dado en una entidad auxiliar o secundaria solo puede estar vinculado con un único registro de una entidad principal en la cual se relaciona. La entidad 1 puede estar relacionada con la 2, con la 3 y con la 4. Ejemplo, si se tienen las entidades departamento y país, con la relación pertenecer, podemos decir que a un país le pertenecen muchos departamentos, pero a cada uno de estos solo le pertenece un país. La relación muchos a muchos o relación de varios a varios se define como un registro en la que una entidad puede estar relacionada con varios registros de la entidad relacionada y viceversa. Ejemplo, en el caso de los estudiantes y libros, existe una relación de muchos a muchos, dado que un estudiante puede prestar varios libros en el transcurso de un periodo y a su vez cada libro es prestado por muchos estudiantes. Tomemos el siguiente ejemplo que lo vamos a extraer del mundo real y del cual vamos a identificar, de la regla de negocio vamos a identificar las entidades y los atributos. En este caso no nos van a dar los atributos, eso los vamos a adicionar por nuestra cuenta. Con esto vamos a obtener el diseño conceptual o el modelo conceptual. Dice, la universidad le solicita diseñar una base de datos que le permita almacenar información del estudiante, la carrera que estudia y los cursos que ha matriculado, los profesores que dan la asesoría, al igual que los cursos que orienta cada profesor. Entonces miremos, de todo lo que nos plantea ahí, cuáles serían las entidades potenciales. Como ya mencionamos en otro video, las entidades son aquellas que pueden almacenar información extra. ¿Y de cuál podemos almacenar información extra? Pues podemos almacenar información del estudiante, la carrera, los cursos y los profesores. Los atributos los vamos a utilizar ahora de manera genérica. Una vez que hemos encontrado las entidades que hablamos antes, estudiante, carrera, profesor y curso, vamos a intentar identificar algunos atributos. De un estudiante, pues es necesario tener una identificación del estudiante, un nombre de estudiante, un apellido y un género. De un profesor, la identificación del profesor, el nombre del profesor, el apellido del profesor y un horario del profesor. De la carrera, la identificación de la carrera y el nombre de la carrera. Del curso, la identificación del curso, el nombre del curso, los créditos que tiene un curso y el tipo de curso. Como miramos, esos atributos que hemos identificado son básicos. Hay unos atributos que están por completo rellenos. Esos los vamos a llamar como atributos principales o atributos clave.
Bueno, entonces la actividad que hay que desarrollar estaría en la fase 2. Revisamos la guía y la rúbrica de actividades, la descargamos en Word o en PDF y hacemos la revisión a lo que corresponda. Entonces hay dos tipos de actividades, una que es de tipo individual y otra que es de tipo colaborativo. Revisemos un momento la actividad colaborativa y volvemos a la individual. En la fase colaborativa entonces nos dice que se debe ingresar al aprendizaje colaborativo, al foro de la unidad 1 fase 2, y ahí se va a desarrollar esa actividad. Básicamente lo que nos piden es que en grupo elaboremos un informe de no más de 5 páginas, o sea, uno de los miembros del trabajo colaborativo va a hacer un informe de no más 5 páginas, la recompilación, y cada uno de los compañeros va a participar, incluido el que va a hacer el informe, va a participar con la consulta de 3 o 4 de los siguientes ítems. Si hay alguno repetido, creo que atributos y entidades está repetido, y si nadie lo selecciona lo pueden volver, porque son dos elementos clave dentro de la base de datos. Una vez que tengan esto, se hace la consolidación y la persona que hace el envío del trabajo debe enviar también el trabajo individual, o sea, él puede comprimir en una carpeta los dos, el trabajo individual y el trabajo colaborativo. Ahora, en la parte individual, ¿qué es lo que van a hacer? Hay que revisar muy bien el trabajo y hay una plantilla que le van a descargar. Simplemente le dan clic aquí para descargar, él lo lleva a esta plantilla, dependiendo del navegador que se tenga. Podrá tener las opciones para descarga, en este caso me aparece aquí. Ojo, esto no se puede editar en línea, necesariamente hay que descargar. Le dan descargar y lo abren en Word, en Excel. Cuando lo tengan en Excel, les va a aparecer la plantilla con varias hojas, que son las que vamos a solucionar. Y la primera es la situación problema, o sea, el problema que vamos a tratar de solucionar con la utilización de las bases de datos. Cuando hacíamos la presentación mirábamos que esto era de donde inicia realmente la consolidación de la base de datos. Entonces hay que leer muy bien. ¿Para qué hay que leer muy bien? Para poder identificar las entidades. Y entonces ya hablamos que las entidades son todas aquellas, en este caso palabras que van a tener atributos o que van a tener contenida información adicional. Por ejemplo, dice, la base de datos contendrá información de los clientes. Entonces ya sabemos que clientes puede ser una entidad potencial, y así vamos identificando cada una de las entidades y vamos identificando los atributos. En la siguiente hoja tenemos todas las entidades que vamos a desarrollar. Aquí un ejemplo con lo que veníamos trabajando en la presentación. Digamos, yo puedo tener la entidad estudiante, la entidad profesor, la entidad carrera y la entidad curso. Luego me dicen en la segunda que justifique o explique la existencia de esta entidad, por qué es importante esta entidad. Entonces aquí hacemos una pequeña descripción de por qué para nosotros es muy importante tener esa entidad. Luego un ejemplo de esa entidad. Aquí tengo el nombre de un estudiante. Luego hay que trabajar una descripción por extensión y otra por intención. Por extensión, entonces yo empiezo a trabajar la entidad, pero ya le empiezo a colocar los atributos. Entonces, por ejemplo, digo que la entidad tiene, o el estudiante tiene un ID, coloco el ejemplo del ID, tiene un nombre, coloco el ejemplo del nombre, tiene un apellido, coloco el ejemplo del apellido, y tiene un género y coloco el ejemplo del género, en este caso masculino. Y por intención simplemente dejo los atributos como tal, ID, nombre, apellido y género. Y así empezamos a desarrollar toda esta descripción de las entidades. Paso 2, vamos a trabajar con los atributos y restricciones. Entonces, como ya tengo las entidades definidas, en este caso voy a tomar la de estudiante, ahora empiezo a identificar los atributos de esa entidad. Por ejemplo, un atributo importante es el ID del estudiante, el primer nombre, el segundo nombre, el apellido, el género, y he agregado dos más para poder hacer el ejemplo, una fecha de nacimiento y un valor que se me ocurre cualquier cosa simplemente para trabajar un dato. Paso importante, identificar cuál es el identificador único de esa entidad. Entonces el identificador único de esa entidad va a ser ID de estudiante, va a ser el que no se va a repetir y va a ser nuestra llave primaria. Luego vamos a identificar el nombre del dominio. El nombre del dominio no es sino decir el tipo de dato que vamos a manejar. En este caso podría ser para identificación de estudiante alfanumérico, para nombre
texto alfabético, texto del alfabeto, perdón, segundo nombre, texto del alfabeto. O sea, todo lo que sea texto, pues le colocamos texto del alfabeto, género, texto del alfabeto, fecha, sería fecha, y un valor, que sería un valor, sería de tipo numérico. En la siguiente nos va a pedir el tipo de dato, o sea, texto, numérico, fecha y hora. Entonces, el alfanumérico va a decir que va a permitir texto y números, el texto alfabético únicamente texto, 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 el tipo fecha únicamente fecha, y el tipo numérico que pusimos acá va a ser moneda, porque aquí vamos a colocar unos valores monetarios. Y luego el tamaño. El tamaño es el espacio que va a ocupar, como que si fuera una variable. Entonces, el ID de estudiante yo voy a decir que va a tener un tamaño máximo de 5, en este caso caracteres, bien sean números o letras. El primer nombre 30, el segundo nombre 30, los apellidos 30, el género voy a decir que va a ser un carácter, tamaño 1, la fecha de nacimiento 10 y un valor de tamaño 6. La obligatoriedad. ¿Cuál de ellos son obligatorios para mí? Digo que la identificación del estudiante sí es obligatorio, el primer nombre también es obligatorio, pero el segundo nombre no es obligatorio, los apellidos sí son obligatorios, el género es obligatorio, la fecha de nacimiento sí es obligatoria, pero un valor que coloqué para cada ejemplo no es obligatorio. La cardinalidad, si es uno, muchos. Para el caso, la identificación del estudiante solo va a permitir una identificación, solo va a permitir un primer nombre, solo un segundo nombre, solo un apellido, solo un género, solo una fecha de nacimiento, pero podría permitir muchos valores. Entonces aquí vamos a identificar si son uno o muchos en este caso. Luego una lista de valores serían casos de ejemplo, cómo quedaría un código, cómo quedaría el primer nombre, segundo nombre si hay, en este caso lo dejaba en blanco, apellido, género, en este caso M de masculino, un ejemplo de fecha de nacimiento, un valor 5 millones. Y luego el rango de valores permitido. Yo voy a decir que el estudiante puede aceptar entre 2 y 5 valores, siendo el 5 el máximo, pero el mínimo podría aceptar 2. El primer nombre entre 5 y 30 caracteres, el segundo nombre entre 6 y 30, el apellido entre 6 y 30, el género únicamente un valor, la fecha de nacimiento que sea mayor a 1920 y menor al 2018, y un valor que sea positivo mayor a 0 y menor a 9.999.000, o sea, podría colocar aquí que sea menor a 10 millones. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo que el tamaño máximo es 6. Luego me piden algunas restricciones de tipo general. En la primera, pues voy a decirle que solo permite números y letras y texto. En la segunda solo permite texto, solo permite texto, solo permite texto. Aquí yo podría agregar que permite texto y un carácter especial que es la ñ, ¿no? Podría agregarlo aquí en este tipo. Género solo permite una letra, M o F, masculino o femenino. La fecha de nacimiento solo permite fechas, día, mes en este formato, día, mes, año, año, y faltaría una A. Y el valor solo permite valores positivos menores a 10 millones. Y aquí ya me quedaría. Esto sería lo primero que tienen que trabajar, y luego en la siguiente conferencia revisamos las 3 restantes hojas, y con eso terminamos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente